Bienvenidos a una enseñanza más. Tu servidor, el pastor Chito Rendón, te saluda y es para mí un honor el poderme acercar ahí donde tú estás. Recuerda, si tú estás en Guatemala, esta enseñanza la transmito presencialmente en nuestro servicio en la Iglesia La Reunión. Será un honor poderte tener cerca y poderte saludar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Sean todos bendecidos. Y estamos hoy con una enseñanza muy particular donde le vamos a hablar acerca de las prioridades en la vida. Y la escritura es muy enfática acerca de las prioridades. Y por eso es que yo le he llamado a este tema, bueno, lo primero es lo primero. Bueno, no te apartes, pero entreguemos esta reunión al Señor y acompáñame. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor amado, seas tú siempre lo primero en nuestra vida. Y que seas tú, Padre mío, lo que nosotros anhelemos, deseemos en todo. Padre, te ruego, bendice a todo aquel que me está escuchando. Cuida, resuelve, ayuda a aquel que está pasando algún tipo de situación de conflicto. Ayúdalos, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, ¿de dónde sale este tema de lo primero es lo primero? Recién terminé un discipulado o una serie de discipulado llamado Libros Memoriales. Si usted no lo ha leído, se lo recomiendo. Es un banquete donde puedes aprender mucho más acerca de los secretos de lo que Dios tiene para su iglesia. Bueno, entonces entre los libros memoriales hice mención que en el libro de Malaquías, al cierre, habla de los libros, un libro que se llama De los que temen al Señor. Y así como hay un libro que registra a estas personas que tienen el temor de Dios, y de esto prediqué la semana pasada, hay un libro que hace mención que se llama el libro de los, donde están inscritos los primogénitos. Entonces, derivado de eso me hizo pensar, es cierto que el Padre siempre ordenó o siempre, llamémosle así, disfrutaba recibir la primicia de sus hijos. Y la primicia es como decirte, darte lo primero de lo que yo, ya en este caso, cosecho, lo primero de lo que yo hago cuando me levanto. Incluso eso dice, cuando tú te despiertes en la mañana, lo primero que hay que hacer es, pues, darle gloria al Señor o un acto de agradecimiento porque nos levantamos todavía respirando. Es algo, lo mínimo que podemos hacer, ¿verdad? Y el Señor Jesús hace mención inclusive de que cuando nosotros clamemos, pues pensemos de que si queremos que Dios nos responda, tenemos que tener prioridades. ¿Y sabe cómo dice este verso en Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Diga conmigo, y todo será añadido. ¿Qué cosas estaba hablando? Bueno, en los versos anteriores él hace mención acerca de el alimento, el vestido, el hogar donde vives. En general, todas las necesidades básicas son cubiertas por nuestro Padre Celestial. Entonces, ese deseo del Padre de que uno tenga la iniciativa de poner en orden sus prioridades, también me hace pensar que el Padre desde antes, inclusive como ordenanza, él estableció que el pueblo de Israel debiera de darle a él lo primero de lo que él sembrara, la cosecha. Lo primero de lo que sus hijos, los primogénitos, él los debería de recibir. Claro que sí, algo muy particular. Pero para poder adentrar en ese tema, vaya conmigo y acompáñeme. En
Éxodo capítulo 23, verso 19. Mire cómo dice. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Mire, las primicias de los primeros frutos de tu tierra, ¿verdad? Después, este verso tiene algo ahí particular. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. ¿Sabe usted que ese verso todavía es una tradición o muy enraizado en las leyes culturales de los judíos? Sí, todavía en la actualidad, en estas 2024 que estamos viviendo, encontramos que ciertos judíos conservadores no guardan en su refrigerador leche con carne, por ejemplo. Y es derivado de este verso. Es más, en algunos muy conservadores tienen dos refrigeradores, uno donde tienen las leches y dos las carnes. Por ejemplo, cuando se sienten a comer, en el desayuno solo comen lácteos. En el almuerzo, carnes, pero no las mezclan. ¿Por qué? Porque ellos dicen no los vamos a mezclar. Bueno, pero regresando a los primeros frutos, el traerle al Señor lo primero es porque nos hace recordar que de Él viene la bendición. Él es el que nos dio la oportunidad de tener un empleo, nos dio la oportunidad de tener un negocio, un trabajo, incluso la familia misma. Entonces, nuestro deseo es decir, Señora, te voy a dar a ti lo que te pertenece. Y Él dice aquí en el verso Éxodo 22, 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Y aquí agrega, así como hay que darle a Él las primicias del fruto de nuestro trabajo, también dice nuestros primogénitos. O sea, imagínate lo primero. En todo era lo primero, lo primero. Y usted dirá, ala, pastor, ¿y será que entonces yo tengo que agarrar a mi hijo mayor y decirlo, tienes que servir en la iglesia? No, porque nosotros ahora ya fuimos, todos estos versos ya tienen un contexto en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, en Cristo, Él es nuestra primicia inclusive. Pero eso no quita de que nosotros debemos de, pues, galardonear al Padre con lo mejor, con lo primero. Por ejemplo, yo en lo personal, yo soy de las personas que todavía creo que sí hay que darle a Dios lo primero, lo primero. Por ejemplo, le voy a contar esta historia que pareciera, dice, me está dando cuenta el pastor. No, me pasó y porque es una realidad. Cuando Dios me habló de retirarme de Walmart, entre mis preocupaciones, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Él me puso por medio de una persona que era trabajar en bienes raíces. Y casualmente yo tenía un grupo en mi casa, se reunía un grupo de personas, yo no era el líder, era otra persona, y casualmente ahí estaba una persona que tenía una oficina de bienes raíces aquí en el sector donde yo vivo. Entonces yo le hablé y él me dijo, mira, pues vente y voy a orar, y el Señor le confirmó. Total, ahí comencé trabajando, pero acuérdese que Dios me sacó de Walmart en un año de recesión, y esa recesión no solo pegó a los supermercados, sino también en todos los negocios. Y eso me dijo Eddie, ¿verdad? Eddie se llamaba Eddie Estrada, me decía, mira pastor, fíjate que el problema es que nosotros no hemos vendido nada, y la oficina la tenemos, pero vamos a ver. Total es que como Dios todo es perfecto, me llegó un cliente de una forma muy sobrenatural y terminé vendiendo una casa de $500,000, imagínense. Yo que tenía un mes de estar trabajando ahí, ellos no lo creían porque se habían esforzado muchísimo los vendedores que habían. Pero para hacerse la corta, cuando salió la comisión y me dieron el cheque, ¿sabe qué? En el momento que me lo dieron, como que el Espíritu Santo me dijo, ahí te acuerdas de mi primicia. Porque este era primer trabajo que yo tenía después de haber renunciado a Walmart, pero no como un trabajo secular, sino como una oficina para poder atender mis actividades pastorales. Entonces no era realmente mi ingreso era del Padre. 2,
Este era no solo mi primer trabajo, sino era mi primera venta que aparecía. O sea que todo era el primero. Y me dice, tienes que dar la primicia. Mire, ellos no lo creían cuando yo agarré ese cheque de $12,000 y lo presenté en un altar. Y yo les dije, lo hago en obediencia. Y sabe, puedo con certeza decirle que derivado a esos actos de obediencia he visto la mano de Dios delante de mis pies. Porque Él siempre ha atendido mi camino. Siempre me ha asombrado de alguna u otra manera. Entonces, yo te animo a que tú siempre tengas presente en tu corazón que el Padre es lo primero en todo. Y bueno, tanto era lo primero en todo que Él también les pedía los primero incluso de los seres vivientes, de los primogénitos. Mire cómo dice Éxodo capítulo 13, verso 2, y después vamos a leer el 13. Conságrame, o sea que consagrar es como te presento porque lo dedico para ti. El primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece, decía el Señor. Pero todo después dice el verso 13, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes quebrarás su cerviz. Y todo primogénito, oiga, todo primogénito de hombre, de entre tus hijos lo redimirás. Entonces, pastor, si tengo que entregar a mi hijo, llevarlo a la iglesia, no, insisto, ahora en Cristo, Él se convirtió en nuestras primicias. Sí. Nosotros provocamos que nuestros hijos, y sobre todo el primogénito, tenga un encuentro con Jesucristo. Jesucristo redime, cuando dice aquí, y todo primogénito de hombre, léalo, de hombre, de entre tus hijos lo redimirás. Entonces, cuando Cristo llegue al corazón de ellos, es como que si Cristo los haya redimido, porque Cristo nos redimió de todo edicto y de todo apartado, de todo pecado que teníamos, que estábamos, de toda destitución de la gloria de Dios. Fuimos redimidos de la muerte. Entonces, solo lo que hay que hacer es, Señor, que los nuestros te conozcan en todo sentido. Y de esta manera podemos entender que tal vez ya no es en lo natural, ya no es en lo físico que hay que hacer las cosas, pero que hay que entender lo espiritual. Por ejemplo, tal vez en el pueblo hebreo, en Israel y algunos de los conservadores de ahí, todavía no mezclan las carnes con la leche. Es cierto, nosotros tampoco lo vamos a mezclar porque ya fuimos redimidos. Acuérdense que a Pedro se le dijo, mira, y se le extendió un lienzo, come de todo lo que hay ahí. Mire, eso es lo que vio Pedro, ¿verdad? Entonces nosotros ya fuimos redimidos de esto. Pero, ¿qué vamos a aprender de eso? La parte espiritual. La parte espiritual es, por ejemplo, no vamos a mezclar la carne con la leche. ¿Y la leche qué es? Figura de la palabra. Y la carne es los deseos, pues, de la carne que es fruto, que da como fruto el pecado. En otras palabras, lo que está diciendo, no vivirás mezclando las cosas espirituales con las cosas carnales. No lo puedes vivir mezclado. Entonces, de esta manera entendemos que muchas de los principios de los antiguos, Cristo mismo dijo, yo no es que haya venido a abrogar la ley, a borrar todo lo que se establecieron como mandatos, sino que yo vine a cumplirlos. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se cumplen en Cristo en nuestra vida. Entonces, en conclusión, lo que hay que pensar es cómo provocar. Lo primero es importante. En todo sentido, cómo hacer que lo primero sea lo que Dios reciba de nosotros como primera intención en todo sentido. Bien, entonces hoy quiero hablarte de ejemplos de personajes que le dieron importancia a lo primero, pero también hay personajes
que menospreciaron lo primero, ¿verdad? O su primogenitura. Y usted ya sabrá de quién estoy hablando. Pero miremos el primer caso del primer homicidio registrado en la Escritura, de 2 hermanos. Entonces, dice Génesis capítulo 4, verso 13 y 4, y usted ya sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de la ofrenda de Abel versus la ofrenda de Caín. Pero mire las cualidades de estas ofrendas. Aunque ambos ofrendaron, pero Dios vio la intención de la ofrenda de cada uno. Mire cómo dice en el verso 13 y 4, capítulo 4. Y aconteció, andando el tiempo, o sea, como que ya era ellos ya estaban acostumbrados a ofrendar, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Entonces era obvio. Y viene el padre, y eso quedó registrado, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sabe cómo miro yo hoy? Que como que el padre dice, ya veo que me has estado ofrendando. Ellos venían y dice que con el tiempo, o sea que ellos ya venían ofrendando una y otra vez, hasta que de repente viene el Señor y ya no se queda callado. Y le dice, Abel, quiero decirte que tu ofrenda a mí me agrada, sube como olor fragante, porque sale de un corazón que busca darme siempre lo primero, lo primogénito y lo más gordo, o sea, lo de mejor calidad. Y esto fue lo que creó y provocó que Abel tuviera celos. Caín, tuviera celos de su hermano porque Dios le agradó la ofrenda. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que Caín pues se convirtió en homicida de su hermano y tuvo que ser desechado del paraíso. Y tuvo que él, pues prácticamente, bueno, se dice que Caín en su linaje es donde sale prácticamente la mayoría de el simiente de pecado, de generaciones de pecado, ¿verdad? Bueno, pero qué interesante. Porque ¿cómo es que una ofrenda habla? ¿Cómo es que cuando nosotros le presentamos algo a Dios y lo hacemos con una sana intención, como que despierta en el Padre algo diferente, ¿verdad? No fue el caso de otro par de hermanos. Y acuérdense que Caín y Abel dice que eran gemelos. Y aquí encontramos otro par de hermanos gemelos. Y aunque aquí uno no mató al otro, pero casi lo mata en el futuro, pero habla que se levantaron, uno terminó odiando al otro. Y usted ya sabrá de quién estoy mencionando, que es nada menos que Jacob y Esaú, los gemelos de Rebeca con su esposo Isaac, ¿verdad? Entonces, pero que vaya conmigo para leer este pasaje que encontramos en Génesis capítulo 25, 31 al 34. Léalo conmigo. Bueno, antes de esto, la historia es que Esaú era cazador. Él sale a hacer lo que dice que le apasionaba la caza. Y dice que él generalmente cazaba para su padre. Entonces, por eso el padre decía, mi Esaú, mi Esaú. En cambio, Jacob era un hijo de casa, prácticamente se mantenía con su mamá, entonces era el consentido de la madre. Un día venía Esaú, cansadísimo, con un hambre atroz, y encuentra a Jacob cocinando nada menos que un caldo, me imagino yo que debe haber sido un caldo muy sabroso. Y cuando lo huele, dame, no le dice el otro. No, pero dame, ¿no? Entonces viene Jacob y le respondió de esta manera. Véndeme en este día tu primogenitura. Jacob era bandido, pero sabio. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mire qué respuesta.
Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él la juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, un caldo de lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué mensaje el elocuente? ¿Cómo es de que, imagínense que desde el Génesis sabían que para Dios los primogénitos era algo muy importante, e inclusive en esta época de Jacob y Esaú todavía no estaba establecida la ley, porque la ley se estableció hasta muchos años después con Moisés. Pero ya por sí ellos sabían la importancia de presentarle a Dios lo mejor. Tanto es así que Esaú sabía que la primogenitura tenía valor. ¿Por qué? Porque Jacob se la quiso comprar, pero la menospreció. Y cuando Esaú la quiso reclamar pidiendo la bendición del padre y se dio cuenta que no la pudo recuperar, realmente se convirtió en una enseñanza hasta nuestros días. Y así lo dice Hebreos capítulo 12, verso 15-17. Porque eso creó en el corazón de Esaú una amargura y un odio contra su hermano. Léalo conmigo. Dice así en Hebreos capítulo 12, 15-17. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Esaú dejó de alcanzar la gracia de Dios porque menospreció. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. ¿No? ¿Por qué profana? Porque menospreció, él no le dio importancia a lo que a Dios le agradaba. Que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Esto es muy importante cuando dice, porque uno dirá, pero si uno se arrepiente, Dios escucha. Y eso téngalo por seguro. Que Dios al corazón contrito y humillado nunca va a despreciar. Al contrario, al humilde corazón lo atrae, más al soberbio lo mira de lejos, dice. Pero aquí se nota que la ira, el lloro de Esaú era de amargura, de ira contra su hermano, porque se dio cuenta que él iba a perder una posición. Y no se daba cuenta de lo que él menospreció ante Dios. O sea que él tal vez tuvo un remordimiento por lo que dice, ¡ay, qué tonto fui al haber hecho eso con mi hermano! Pero realmente él no se arrepintió por el pecado que hizo de menospreciar la primogenitura ante Dios. Yo estoy seguro que si Esaú se hubiera doblado rodillas en su tienda de campaña, Padre, perdóname, porque lo que tú me diste lo menosprecié, perdóname. Estoy convencido que el padre le habla a su padre Isaac y le dice, bendícelo, porque yo soy capaz de sobreabundar en bendición. Pero Esaú no lo hizo, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Aquí el mensaje que yo miro es que si bien es cierto que nosotros pensamos en darle lo mejor a Dios, pero no tratemos de mezclar lo santo con las cosas que al Padre no le agradan. Eso fue lo que hizo Esaú. Él vino y empezó a pensar, ay, pero sí, ¿qué tiene de malo eso de la primogenitura? Él realmente no dimensionó, y ese es el problema de muchos, que no dimensionan el pecado en que pueden estar o que logran hacer. Yo le pido a Dios que Él nos dé sabiduría y entendimiento para poder nosotros conocer el corazón del Padre y podernos arrepentir de corazón en todo sentido. Bueno, vamos a seguir viendo otro ejemplo más de otro personaje, ¿verdad? Y aquí es
cómo es que el concepto de la primogenitura no solo era con Israel, sino que era también con pueblos, incluso enemigos de Israel, que miraban como la primogenitura que hablaba, que era algo muy importante. Y aquí está la historia de un rey que era el rey de los moabitas. Obviamente acuérdense que estos eran enemigos de Israel y eran eran no menospreciados, eran aborrecidos por Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo es de que utilizar incluso el concepto de la primogenitura como un amuleto, le llamo yo? ¿Cómo así? Sí, porque esto fue lo que hizo este rey. Mire, léalo conmigo y después lo vamos a entender y poder comprender un poco más. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban la espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Otro pueblo que era aborrecido por el Señor, los edomitas y los moabitas. Pero mire, como este no lograba vencer el de Moab, entonces agarró a su hijo, a su primer hijo, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Esto era una tradición pagana que Dios realmente aborrecía, porque dice que habían estos pueblos, tenían un dios que se llamaba Moloc, y Moloc pues era una estatua de metal que tenía pues una abertura en la parte del abdomen y donde le ponían leños. Y cuando querían agradar a su Dios, al Dios de los cielos, según ellos, presentaban bebés niños. Y como lo que hacían era, ponían grupos musicales con música muy fuerte, con alto volumen. ¿Para qué? Para tratar de opacar los gritos de los niños. Entonces, aquí el mensaje es que si hasta los mismos paganos saben que la primogenitura tiene un valor que puede hasta poder provocar una victoria, como en aunque sabemos que las victorias solo las da el Padre, imagínate cuánto más nosotros, cuando debemos de considerarnos que Jesucristo se hizo por nosotros nuestra primicia. Y esto, pues yo con esto voy a cerrar, porque el Señor nos dio una enseñanza muy hermosa cuando quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto. La última noche, Él dijo, quiero que sacrifiquen un cordero, que era figura de Jesucristo, y de ahí se celebraba la Pascua. Y con esa sangre de ese sacrificio van a pintar los dinteles de las puertas, porque viene viene una potestad, un ángel a buscar aquellas casas donde no está rociada la sangre del cordero y matar al primogénito. O sea que de alguna manera el primogénito que dice nos redime en todo sentido, y Cristo se volvió nuestro primogénito como nuestro cordero pascual. Bueno, leámoslo en la escritura para poderlo profundizar un poco más, tal como dice. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, dice el Señor, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor, y la sangre, y esto es muy importante, y la sangre os será por señal en las casas donde estáis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros sin ninguna plaga. Ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Yo hoy vengo aquí con esta enseñanza a decirte, el Señor nos redimió de toda plaga. El Señor nos redimió de toda maldición.
por su sangre derramada en la cruz, pero nosotros tenemos que darle la importancia como prioridad en nuestra vida, de que esa sangre tiene que estar siempre marcando todos nuestros pensamientos, nuestro andar, nuestro hablar, nuestra conducta, todo, de modo que podamos decirle: Señor, hoy quiero presentarte a ti lo primero, ¿verdad? Entonces alguno dirá: bueno, entonces al fin, entonces solo los primogénitos son los que tienen valor, o son los que van a alcanzar, llamémosle, un lugar especial en el cielo. Y hoy te tengo una respuesta, porque viendo el Padre el pensamiento de ellos, les dice: bueno, entonces voy a hacer un cambio, y el cambio es que los primogénitos, quien va a tomar ahora su lugar por importancia, van a ser los levitas, o sea, el sacerdocio que iba a ministrar. Bueno, léalo conmigo. Dice de esta manera: porque mío es todo primogénito, dice el Señor, entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto. Correcto. De ahí él quedó eso por establecido, de que ellos tengan la certeza de que los primogénitos deben de ser consagrados, santificados para él. Pero mire cómo dice después: y he tomado a los levitas, o sea, a los sacerdotes, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Aleluya. En otras palabras, él dice: aquel que está ejerciendo un sacerdocio puede ocupar la función de un primogénito, que es lo que tiene valor ante mis ojos. Entonces tú dirás ahorita: pastor, entonces tengo que ser un sacerdote, yo tengo que ir a la iglesia a consagrarme y decir: ahora quiero ser un pastor, o quiero ser... No es eso. Sabes que el Señor nos dijo que Él nos convirtió reyes y sacerdotes. La verdad que la palabra correcta en Apocalipsis 1:6 dice real sacerdocio. Incluso Pedro, cuando escribía, dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. O sea que todo aquel que tiene a Cristo Jesús en el corazón, como Él tiene la oportunidad de accesar al Padre por medio de Cristo, nos convierte en sacerdotes, en ministros, en poder tener esa oportunidad de decir: Señor, aquí está mi vida y te la presento para que yo pueda ser útil para ti. No necesariamente tienes que estar vinculado en el servicio de una iglesia, no, sería una bendición que lo hicieras, pero que tu vida sea útil para Dios, por cuanto todos nosotros ahora como sacerdotes, somos llamados primogénitos. Y usted dirá: ¿y dónde aparece esto en la Escritura? Bueno, claro que sí. Aparece en Hebreos capítulo 12, 22 y 23. Mire cómo dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Monte de Sión es figura de la iglesia. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero mire cómo dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Prácticamente aquí yo diría que hay un libro que tiene inscrito todos los que son primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Todos aquellos que se llaman sacerdotes para Dios. Todos aquellos que tienen a Cristo en el corazón y le han dicho al Padre: Señor, quiero ser útil para ti. Usa mi vida de alguna manera. Usa. Entonces el Padre dice: bien, buen siervo fiel. En lo poco te pondré, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces cierra este verso: a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces él dice: todos estos primogénitos que se han acercado, por supuesto,
entran como justos, imperfectos, pero Él los va perfeccionando y Él los va justificando para que sean perfectos. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Hoy yo te digo, recuerda, tu vida le es muy útil a Dios, pero tienes que recordar que para esto tienes que decirles, Jesús, tú eres lo primero en mi vida. Y yo te voy a servir y te voy a amar y te voy a buscar de todo corazón. Mire cómo dice Romanos 8, 29 y 30. Dice de esta manera. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso somos nosotros. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero, pero después nosotros vamos. Y a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Qué lindo, ¿verdad? Porque aquí nos da hasta una secuencia de cómo podemos llegar nosotros a esa imagen del varón perfecto que es Jesucristo. O sea, a ese crecimiento. Dice, primero Él nos llama y en Cristo Jesús nos justifica, nos limpia, nos da acceso al Padre. Y posterior de justificarnos, Él nos glorifica. Él dice, te voy a ir perfeccionando de gloria en gloria hasta poder alcanzar pues la imagen conforme, como dice aquí, la imagen de su Hijo, porque si Él lo logró hacer como primogénito, de entre muchos, tú también lo puedes lograr hacer. Pero también habla la Escritura que cuando Él se volvió el primogénito, dice que Él se volvió el primogénito en todo. O sea, el Padre cuando creó el universo, Él ya estaba pensando en la redención, de cómo esto podía quedarse como un reflejo en una enseñanza para que Jesucristo pudiera ser el primogénito entre nosotros. Mire cómo dice Colosenses capítulo 15, verso 18, verso 15, Colosenses capítulo 1, verso 15, y vamos a leer también el 18. Dice así: Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el primero. Y dice en el verso 18, pero Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo, que es el principio. Pero mire, también Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminancia. En otras palabras, Él fue el primero en resucitar. Entonces, usted me dirá hoy, ¿cómo así? Pero si en el Antiguo Testamento también hubieron, por ejemplo, Eliseo oró por una persona, el hijo de la Sulamita, y resucitó. Dice que el mismo, donde estaba la tumba de Eliseo, cayó un soldado muerto y solo al tocar los huesos resucitó. Entonces uno dice, pero si y también incluso dice que Cristo, estando vivo, oró por enfermos y resucitaron. Entonces, ¿cómo me dice que Cristo es el primero en resucitar? Sí, porque es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, diseñado para poder estar nuevamente en la presencia del Padre con la esencia, con la semejanza, con la imagen del Dios vivo, de nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Entonces, Jesucristo nos dice, así como yo adquirí ese cuerpo glorificado, tú también lo vas a tener, pero yo soy el primero. Entonces dice que todos aquellos que duermen, que han muerto, pero la Escritura dice, duermen en Cristo, cuando el Señor llame por la final trompeta, con voz de Dios, dice que estos resucitarán con un cuerpo glorificado. Padre mío, que podamos nosotros acercarnos a ese momento y poder desear de todo corazón que un día tú
nos vas a llamar para poder estar a cuentas. Tal vez tú que estás ahí escuchando me dirás, yo, pastor, este mensaje no es fácil de entender, porque eso de darle a Dios lo primero, pues yo lo entiendo, pero ser primogénito no lo entiendo. Sí, lo importante es que tú digas que Dios es primero en todo. Él es lo primero en todo. Porque Jesucristo, Él se entregó como primogénito en todo sentido. Y por su sangre Él nos permite acercarnos a Él continuamente. Tal como lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5 y 6. Y dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, y mire, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Prácticamente este verso resume toda la enseñanza que hoy he estado presentando, diciéndole que por cuanto Jesucristo se presentó como prioridad, que nosotros también lo hagamos en todo la prioridad para servir, para buscar, para pensar en lo que a Dios agrada. Y que si hemos pecado, dice, pues bendito Dios, porque Jesucristo tenemos para que nos podamos arrepentir, y por medio de su sangre derramada nos limpia y continuamente. Una forma de hacerlo, ¿sabes cómo es? Con la Santa Cena. Cuando tú oigas que hay Santa Cena, corre, porque es una oportunidad para ponerte a cuentas. Y al estar a cuentas, puedes tú decirle: Señor, recibe mi vida y justifícala. Al que nos llamó, nos justificó, y a los que justificó, glorificó. Y permite que pueda entrar a ese proceso para poderme presentar correctamente. Bendito sea mi Padre. Realmente, yo hoy te animo a que pongas al Señor en todo lo primero en tu vida. No es fácil. Yo he tenido que cambiar muchas cosas, incluso doblegar mi carácter para poder poner al Padre en todo sentido. En este momento quiero orar por ti y por tus proyectos y por tus planes y sobre todo por tus anhelos. Pero que seas tú quien busque a Cristo de todo corazón. Si tú te has alejado del Señor, ¿qué dices si le haces esta oración poniéndote a cuentas? Y repite conmigo de esta manera. Di conmigo: Dios mío. Repite conmigo: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, el Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando, bendigo su vida y sobre todo bendigo sus planes, sus proyectos y todo lo que emprenda. Y desde ya, Señor, el que tiene enfermedad, sánalo por el poder de Dios. Al que tiene escasez, abúndalo, Padre, de alguna manera. El que tiene problemas en casa, en su trabajo, con sus relaciones, resuélvelo, te lo pido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para terminar, no quiero dejar de hacer la invitación. Si tú has sido edificado por tu servidor y quieres ser de los que aporten para poder recibir bendición, porque el que dando es como se recibe, pues he puesto aquí en tu pantalla pues el número de cuenta donde tú puedes depositar y enviar yo le llamaría esa semilla para que recibas tu fruto en su oportunidad. Dios me los bendiga y Señor siga prosperando tu vida en todo. Un abrazo, bendiciones y bendiciones. Un abrazo.